Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo evento del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES UC, donde el día de hoy presentaremos el libro Leadership Dispatches sobre la reconstrucción de Chile después del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010. Agradecemos muy especialmente la presencia del expresidente de la República y actual presidente de la Fundación Avanza Chile, don Sebastián Piñera Echenique. También saludamos al secretario general de la Organización de Estados Americanos, don José Miguel Insulza. Y a los profesores y autores del texto que presentaremos, los señores Michael Usim y Erwan Michel Kerjan. A continuación, el director de CLAPES UC, don Felipe Larraín, les dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero agradecer muy especialmente la presencia del expresidente Sebastián Piñera, la del secretario general de la Organización de Estados Americanos, don José Miguel Insulza. Para todos, muy importante dejar claro, él es todavía secretario general de la OEA hasta el 26 de mayo, así que no es ex secretario general. También quiero agradecer la presencia en nuestro país de dos de los autores de este libro que se va a presentar hoy. Sobre la reconstrucción de Chile, los académicos de la Universidad de Pensilvania, de Wharton School, Mike Usim y Erwan Michel Kerjan, que han hecho especialmente el viaje y que vienen recién llegados. Agradezco también, por supuesto, la presencia del dueño de casa, del prorector, don Guillermo Marshall, las autoridades de la universidad, exministros, académicos, alumnos, profesores, amigos. Recordar el 27 de febrero de 2010 es sobrecogedor para todos los chilenos. El dolor por la muerte de más de 500 compatriotas, la desaparición de viviendas, escuelas e infraestructura pública fue devastadora. En lo personal, recuerdo como si fuera hoy, cuando el presidente electo nos mandó llamar ese mismo día 27 de febrero a reunirnos para analizar un desastre cuya magnitud todavía no calibrábamos bien, con las comunicaciones cortadas, planificar el trabajo futuro y en lo inmediato ponernos 100% a disposición del gobierno de entonces para prestar toda la ayuda que fuera necesaria y para prepararnos para asumir la conducción de la reconstrucción. Por ello, hoy el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES UC, quiere recordar esta catástrofe natural con mucho respeto, honrando a sus víctimas, pero también destacando la labor de muchos que hicieron posible que el país se levantara, que saliera adelante más rápido de lo que nadie se imaginó. En este contexto, entendemos y apreciamos la labor que llevó a los académicos Usim y Erwan Kerjan a estudiar la reconstrucción de Chile. El alma nacional, el espíritu patriótico y solidario, guiados por un sólido liderazgo, contribuyeron a que en prácticamente 6 semanas, aproximadamente con 1/3 de las escuelas del país destruidas o seriamente dañadas, más de 3 millones de niños regresaran a clases y pasados un par de años se habían reconstruido más de 200.000 viviendas que fueron destruidas completamente o muy severamente dañadas. Ello fue el fruto de un esfuerzo público y privado de gran envergadura, donde miles de voluntarios dieron lo mejor de sí para ir en ayuda de los más necesitados. Por ello, comparto la opinión de los autores respecto al liderazgo que sacó adelante a nuestro país. Nuestro trabajo en el Ministerio de Hacienda fue primero evaluar los daños del terremoto para saber la magnitud lo más precisa posible del esfuerzo que debíamos hacer. Ahí llegamos a la cifra de casi 30.000 millones de dólares de daños globales para Chile, o un
o casi un 18% del Producto Interno Bruto de ese año, de 2010. Los daños a la infraestructura pública, incluidos escuelas y viviendas sociales, eran del orden de 10.000 millones de dólares y muy poco de esto estaba asegurado. Incluso considerando las ganancias de eficiencia en la reconstrucción y los escasos seguros comprometidos para la infraestructura pública, la cuenta quedaba todavía en cerca de unos 8.400 millones de dólares para financiar en la reconstrucción de la infraestructura pública. El desafío era financiar este esfuerzo sin dejar de lado nuestro programa de gobierno, ni la disciplina fiscal. Para ello recurrimos a muchas fuentes, incluyendo una reforma tributaria moderada que no olvidó la importancia del crecimiento económico. Como lo atestigua el libro, esto nos valió una mejora en la clasificación de riesgo de Chile por una de las principales agencias clasificadoras de riesgo internacionales. Logramos reconstruir el país sin ceder en lo que habíamos prometido a Chile en nuestro programa de gobierno. Mantuvimos los principios y medidas económicas propuestas para fortalecer una economía que entonces estaba debilitada. Habíamos prometido crear 1 millón de empleos y volver a crecer al 6%, y podemos decir que pese a todo cumplimos. Por cierto, hay temas que podríamos haber hecho de manera distinta, que se pueden mejorar, y por ello estamos aquí también para sacar lecciones y para aprender. También debemos tener claro aquellas buenas acciones y liderazgos que deben tenerse en cuenta para los desastres que debamos enfrentar en el futuro. Bien conocemos nuestra loca geografía y nuestra frecuencia telúrica. Debemos estar siempre preparados para enfrentar alguna catástrofe, velar porque las instituciones encargadas de las emergencias estén siempre alertas y bien organizadas y equipadas. Agradecer a los miles de voluntarios y organizaciones de la sociedad civil que siempre están dispuestos a apoyar y ayudar a lo largo de Chile. Y reconocer el liderazgo de quienes tuvieron la misión de llevar el país adelante. En especial a usted, presidente Piñera, y le agradezco muy especialmente por haberme permitido servir a mi país y ayudar en la reconstrucción de Chile desde el Ministerio de Hacienda. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director de CLAPES UC, Felipe Larraín, y a continuación dejamos con ustedes a los profesores Michael Usim, director del Centro de Liderazgo y Gestión del Cambio en Wharton School, y al profesor Erwan Michel-Kerjan, director ejecutivo de este mismo centro, ambos de la Universidad de Pensilvania. Great. We're going to speak in English. I'm practicing my Spanish every time I come here. Well, thanks a lot to having us. I'll say a few words of introduction. Mike and I will chime in here. We'll talk about for 30, 35 minutes to make sure we have time for the President and the esteemed panelists to speak, and then I think we'll open for a few questions here. Let me say a word about why we did it. We did it to the invitation of President Piñera and Felipe Larraín here to come to Chile and to take a look in a very transparent manner in the way that the country had handled the disasters. Our team at the Wharton School have been doing leadership work and risk management for at least 30 years. We've worked in many countries. And everything you're going to hear from us is something that comes from a very neutral way. We're not here to say things that didn't happen. We are really here to look at the recovery in a very neutral way, in an academic way, so to speak. We looked at many countries around the world. We looked at many governments and private sector companies around the world. And I think after looking at what you've done, after the F27 massive earthquake, we put Chile right on the top of our list of extraordinary comeback. So that's for the good news. We wanted to know what really happened there. That was a team effort that was led by Mike right here,
My colleague Howard Conreder, who was teaching today, who couldn't come, was part of it. And then a team here in Chile. And also all of that was done in collaboration with the World Economic Forum, the Davos Summit. So the World Economic Forum has been working with us as well. So what I thought we'll do is to step back, before we talk about Chile, to step back and think altogether about catastrophes, big shocks, and to look at the world a little bit over the past few years, very quickly, just to get a sense of what we're talking about here. And I'm just going to show you a few covers of magazines just to give you a sense of what has happened in the world recently. You start in the US with the September 11 terrorist attack. A few months later, massive pandemics starting in China, the SARS, spreading around the world. A massive blackout in the US, and then another one in Italy the week after. Another terrorist attack by Al-Qaeda in London. Then a massive earthquake in China in 2008 that had a ripple effect across global supply chain worldwide. Then the financial crisis happened. Then floods in many countries, Australia, China, Pakistan. Massive earthquake around the world, obviously, including here at F-27. Cyber attacks happening more and more often. ISIS coming back in the Middle East now after Al-Qaeda. Ebola last year. And I can go on and on and on. So I'm just showing that because it's not, we're going to talk about the F-27. We're going to talk about one type of event. But almost it doesn't matter. The world is going to see more and more of these big shocks. And the question is, as president of the country, right here, how do you handle these unpredictable shocks? How do you think about them? How do you execute so you can bounce back after disaster? Our team has been working with the World Economic Forum for 10 years now. We are the economic partner of the Davos meeting. Every year we put that global risk report together, and every year we track all of these catastrophes. Just to give you a little bit of background here. So these are the 4 questions that Mike, Howard, and I came up with, and it will speak directly to President Piñera's experience. Imagine all of you, you're the new elected president of a country, and you have great plans about what you plan to do for the country. And even before you enter office, one of the strongest shocks your country has ever witnessed happened. In that case, that was the F-27. 4 questions immediately. What do you do in the first 10 days? How do you think about these issues? 2, what do you wish you and other nations had put in place before the earthquake that maybe are not in place when you're getting in? What should you do short term, but also think long term? And in the book, we'll talk more about the book that just came out actually a few weeks ago, so it's fresh. If you're interested, you can give a copy, just give us your card. But how do you think about the short-term tension versus the long-term recovery? And what are the key obstacles you have to think about that will come your way? And what the book does is to take your country as a great role model for the presidents of any other countries in the world and to learn from Chile. Okay. So we're not entering a political game here. Again, we're neutral. It's all about the amazing recovery that Chile went through. So very quickly, and then I turn to Mike, just to remind, obviously, it's your country, it's your disaster. You remember everything I'm going to show here, but just a few slides to remind all of us of what happened. That was not an earthquake. That was a massive earthquake. Actually, that earthquake was so massive. Here, we put it on the moment magnitude scale. Again, the data is important here. And here what you have on, as a reference, one is a big earthquake that happened in 2010 in Haiti. January 2010, big 7.0 earthquake happened in Haiti. 200,000 people died. 200,000 people. This is Chile right here. Chile, the months after the earthquake in Chile, was 500 times stronger than the one in Haiti.
Most of the media were, international media were in 80, so no one talked too much about what happened in Chile, but that was a monster earthquake, much bigger than any nuclear bomb ever built. That's what you had to face. And that was, a year later, the one in Japan, so pretty close to the one in Japan right here. In terms of losses, let me show you right here, and Philippe Larraín mentioned that in his introductory remark. On the economic costs, when Hurricane Katrina happened in the United States, Hurricane Katrina was and remained the most costly disaster in American history. That was 1% of the US GDP, 1%. And that was a big, big mess. We'll come back to that in a few minutes, comparing Chile to the US. Well, it's just 1%. In Japan, a big, big, big earthquake in Japan, that was 4% of the GDP. Japan has still not recovered from that earthquake 5 years later. In Chile, that was 18%. Let me tell you from our experience, it's close to impossible to recover from 18%. Technically, it's almost impossible to recover so quickly as you did. So you should all feel good about it. Many of the leaders are in the room. But trust me, we work with many countries. When you're at that level of economic shock on your GDP, basically many countries will have given up. That's not what you did. You took leadership in action here. So let me move very quickly. That was the inauguration day. And stop here. Mike is going to take over and talk about how you came back and what we learned in the book. Then I'll talk about everything but the physical aspect. I'll talk about the economic recovery in front of the two people who lead that economic recovery, Felipe Larraín and President Piñera. And then we'll conclude with a few key lessons here. Mike? Thank you, and let me just add my thanks for you coming, and I want to add special thanks, of course, to the President, who really has made this project possible, and to say again why we did it. Erwan has said it, I'm going to repeat it. We have come to take a look at what you did to see what we can draw from what happened here over 4 years, that other countries facing their own disaster, maybe natural, maybe unnatural, for what they can learn from your experience so that they are going to be better prepared and more able to react to setbacks of this scale. And look at that scale that we had up here a minute ago. We have, let's see, I want to go back. Let's go back right here. 18%, a kind of extreme case. We're here to find what we can learn. Our objective is to generalize, understand at root, at root, what made the difference. To get to that, I'm going to skip over some images that you're well familiar with. And the first thing that we had to establish in our mind is that Chile's comeback, despite the 18% financial impact compared to your GDP, was not only extraordinary, but it was swift and complete, and it went beyond restoring the country to where it was, to where the country ought to be. Just a couple, I've got 5 slides, I think it is here, a couple images to make the point. You live this, so you already know the essence of what I'm about to say. Let's see, for starters, all school children back in school of one kind or another within 6 weeks. For us, just looking at that from the outside, extraordinary. Not all schools were schoolhouses. We have an example here in front of us, but all school children not losing a year of school, back in school within 6 weeks. This is exports. We've got an arrow above when the earthquake did strike, February, and the exports, vital to your economy, very export-driven economy here, obviously. Exports almost unaffected despite the huge setback. Unemployment rate, nominally, I think as we think about unemployment around, say, where the Hurricane Katrina hit in New Orleans, it remains very high. The unemployment rate here actually in decline and continued to decline through that period. So
a second or third picture really here saying the same thing. Let's see, if we look at the top, a little hard to pick up the smaller features, but let me just say what the top graph, let me pull right up here. If you take your eye up here, this is the impact of the Tohoku earthquake in Japan. Probably 25,000 people killed by that earthquake and the terrible tsunami that followed. And the Japanese stock market index takes a very sharp decline and takes quite some time to recover. At the bottom here, by contrast, we have the stock exchange index for here, almost unaffected. A statement about investor sentiment. And by the way, sentiment shared by the great rating agencies. You're probably all familiar with, in our backyard, Standard & Poor's, Moody's, and Fitch. Very hard-hitting debt raters, sovereign debt, in this case, raters. In the aftermath of the Japanese earthquake, a New Zealand earthquake that occurred in this period as well, significant downgrades followed from Fitch, from Standard & Poor's, and from Moody's. In the case of your country, no impact whatsoever on their ratings of your sovereign debt, and in fact, within months, some of the ratings actually had increased. And skipping over a slide just there, for us maybe two final facts, and then we're going to begin to talk about the leadership that made the difference and the institutional values of Chile that combined with the leadership made the difference. If you let your eye go to the small square I've drawn up there, in this comparison, we're looking at Brazil, Chile, Mexico, and the US. This is annual growth rates. Take a look at 2011, almost 6%, 2012, 5.5%. This in the wake of, and look at 2010 even, 5.7%. While other large countries, large economies in the region are showing variable performance and not great performance in 2011 and 2012, in the immediate aftermath of this genuine, extraordinary earthquake, the country's growth is back. And finally, last final point then, a little bit on the leadership itself that made the difference. Lots of trend lines up there, but the essence of it says this. The president said, look, we got 4 years. We're going to bring back the country completely from where it was, and tracking that very carefully with good data. The data sum up that indeed, to use a phrase from the U.S., mission accomplished indeed. So with this, and maybe one more image here, let me go back right here. In looking at outside appraisals by the OECD, by Goldman Sachs, World Bank, IMF, they all issued reports in 2011, 2012, and 2013 saying, to their eye, as to our eye, this comeback was extraordinary. Erwan and I and our colleague Howard Conrad said, okay, if it's a model for the rest of the world to think about, what was it that did account for this extraordinary comeback? And that takes us then into the world. I'm going to skip over right here. I've got two words I'd like your eyes to focus on right here, national leadership, and right here, institutional practices. I'm going to say more about this for the next couple of minutes, but keep in mind that we have a two-pronged argument here. Beginning with national leadership, I've got one person on stage, two others actually I see in the front row here. The phrase I've used up there, that we've used up there at the top of the page is tiered leadership. And here's the argument that we have, by lots of discussions with the people who we see up here, observing what has happened here, that we think helps explain Chile's extraordinary comeback. First of all, maybe a 4 to 5 part argument here. A president who had a vision and a strategy to go with it and was absolutely firm about ensuring that his intent, tend to call that in business strategic intent, was clear to those who work for him, his cabinet members, 6 shown right here. That's number one. We
looked at that with some detail. Number two, having people in the cabinet, his direct reports, who were able to, with that intent in mind, clear, unequivocal, and very driving, to manage and lead out from that. They in turn, of course, had people below them. Some of these people ran very large ministries, and so they in turn, of course, had to execute. But the bigger argument here, let's go back, strategy and vision, then strategic intent, then people to make it happen, one layer down and then layers below them, who were capable of follow-through, of execution. Well, without going into what that means, I think we at least are familiar with the terms, and arguably we had people up here who could indeed, I'll step back a bit, who could indeed, from the strategic intent, manage, execute, and lead in turn. And then, again coming from La Moneda, a very tough-minded insistence that each of the people above here and others out, in addition in the cabinet and beyond, knew what their goals were for the month, the quarter, the year, written down, made public, and each of the ministers unequivocally, and they in turn to people below them, were held accountable for achieving those goals. Now, the goals, of course, had to be measured, and that maybe is the fifth and final piece I would add on to kind of amplify out that phrase we've got at the top there, tiered leadership, leadership through others. With that having been said, I'm going to skip over here to add two other components and then step back and make a final argument about institutional values. Let's see. We wish in leadership, we wish in making a difference in the worlds we occupy or inhabit, I wish there was a silver bullet, a magic formula, one defining quality of leadership that would make a difference. But we know, of course, there is no silver bullet, no single factor. And in addition to the tiered leadership just as described, vital as well was the fact that many private sector companies, I've included some up here, and a few other non-private sector companies, were willing themselves to step forward, contribute time, money, and in some cases take direct responsibility for reconstruction. And adding to that, non-government foundations, non-government organizations who on their own, no prodding required, we've got 4 identified up there. We took a careful look with actually working with somebody here who's in the audience today. We looked carefully at the role of non-governmental organizations working with government, working with the private sector. Quick summary, 3 factors. Tiered leadership that could cascade intent coming from the president's office all the way down to those in the various regions. Private sector companies that step forward to do what they could do. NGOs and foundations taking on aspects of recovery that the government itself or a private sector could not achieve. And with that, we're going to add, I'm going to turn back to my colleague here, one additional component on financing recovery. But let me just say by way of transition, here's the model. We'll say more about this in just a few minutes. Leadership, so defined, tiered leadership. The financial aspect of that leadership, absolutely vital. And then around that, and I've said this before, we'll come back to it, a set of values, a set of commitments which transcend anybody in the room, and maybe above all, captured in the phrase we tend to use in the U.S., the rule of law, the ability of institutions to act fairly and completely and get the job done. Erwan. Just quickly, two points before I talk about the big question, which is who's going to pay for all of that. One is, unless you are the president or the prime minister or the ruler of the country, you really have the entire vision of what that disaster will do to you. You tend to look at that disaster in the silo way of your portfolio of responsibility. If you're a banker, you think about the world in a banking way. If you're a first responder, you think about saving the people. If you are the medical doctor, finance is not even important. You want to help people.
Well, when you run a country, you don't have that luxury of being silo-oriented. So if you think you're busy handling the financial aspect or the medical aspect or the public work aspect, think about if you're in charge of all of the above. And that's why it's so complicated to do it right. And that's what most of the time, in most of the countries we've worked with, it's not done right, because you have to be right on all of that. And of course, your people want everything to be done by the end of the day today. And how you manage the tension between delivering short term and thinking about how you build the country for the long term is a big, big thing. We've worked over the years pretty closely with Danny Kahneman. Danny is a professor at Princeton University, received the Nobel laureate a few years ago. And in the book, we take that philosophy between intuitive and deliberative thinking. Deliberative thinking is to think about all of what we discussed with the data in hands. What do we know? What is the evidence? How do we measure progress over time? What are the metrics? It's like driving your car without knowing where you go, high speed, whether you have gas in your tank. You need these metrics in place. But the intuitive aspect is also important. I think that's what Mike talked about. The intuition, the leadership, how do we get that job done? And how you balance the two is very, very complicated. Very briefly, before we conclude, typically when people talk about disaster recovery, they think about one, saving the people, which you have to do first, then rebuilding the infrastructure. Rarely they think about the big question, which is how do you finance all of that? And the bigger question, which is how do you finance all of that properly? So before I talk about the Chile, let me show you that graph. I don't know whether you can read. That's about the United States of America. It's a cartoon with a father with two kids looking at the mountain of the debt and saying, don't worry, one day that will be yours. And that's the current situation in the US. This is the evolution of the US public debt, going up and up and up and up. Every time we had a big disaster in recent years in the US, who paid for that came from two sources. One is a private insurance market. I'll come back to that in a minute. And two is the American taxpayers. In the US, the main driver of who's paying for disasters today has not been the insurance industry for a long time. All of that is passed to the taxpayers. So when Hurricane Sandy happened in 2012, 80% of the cost of Hurricane Sandy was paid by additional debt, 80%. I come from France originally. I left France 12 years ago to go to the US because I thought that was a free market. I've learned that Chile is closer to a free market than the United States has become. So just to give you a reference point, that's a big economy, and still in the US, our elected officials have a very hard time to do what Philippe Lorraine had literally the guts to do, which is to think hard about the long-term implication of our decision. So we have two chapters in the book, actually, one on the financial recovery and one on the insurance market. Let me very quickly show say a few words about the insurance market. The insurance market in Chile has been growing pretty fast in recent years, and that has played a very critical role after F-27. About let's say 25% of the cost of F-27 was paid by insurance companies. About 90% of that, 90, was actually reinsured outside of Chile. It's very unique for a country the size of Chile to have such powerful insurance market. That helped a lot, because what it did is that helped the finance minister to concentrate on the remaining part of the equation here. Just to give you that's what I talked about here, just to give you a sense of the insurance side, and then I'll say a word about how that was financed. In the, as I mentioned here, about 90% was paid in international market. This is a picture of California.
In Chile, the data we got is that about 90%, 95% of residents with a mortgage have earthquake insurance in Chile. 9 out of 10. In California, that's the reverse. 9 out of 10 do not have earthquake insurance. That's California. It's very hard to argue, if you're the governor of California, there is no earthquake risk in California. So the question is, who's going to pay for that? Well, if there is a big earthquake in California tomorrow, I know it's not the insurance companies that are going to pay, it's going to be Washington, D.C. Actually, there's going to be our kids and the grandkids of our kids going to pay for that because Congress will not have the gut to say, no, we cannot continue to pay that way. So one word about thing, and maybe Philippe Lorraine will want to say something. The challenge is it will be much easier for the government back then, to us at least, to go and issue debt, massive amount of debt to pay for everything. That's what many, many presidents and prime ministers have done. It's easy to do, the emotion is high, obviously it's not sustainable. And all the discussion we had with you, sir, when we were here a few years ago was about that tension between doing the right thing, which politically, short-term, costs you, but you know fundamentally that's the right thing to do. So most of that was actually paid by increased taxes, which I agree was not very popular, but that's the way to do it if we're responsible. And by issuing a bond that was at a very, very low rate, actually the lowest rate, I think, in Chilean history, a remarkable recognition from international market about the credibility and the seriousness of the financial recovery in Chile. So all of that combined, what Mike talked about, the leadership at the top, Chile leadership, civil society working, the role that the finance industry and the finance minister had done was remarkable again on each one of these things. So we obviously starting to talk to California now, saying, well, you should read that book and see what they've done there. But just to give you a sense that it's not easy, and Japan, the same thing. Japan put about $200 billion into the recovery, all of that through debt. So I think there are many lessons to be learned from Chile. So just in conclusion, do you want to say a few words? So I'm going to pull a couple final strands out, and then we're going to, several people are going to join the discussion, and I'd like you to think along with us as we work now to sum up and extract the lessons that we are trying to take, certainly into the U.S. and into other countries. And let me get at those by skipping over to a couple charts right here. A lot of information up there, but let me tell you what the left-hand chart does reveal. There are a large number of very good international data sets coming from the UN, the World Bank, the World Economic Forum, and elsewhere that assess country capacities. The left-hand chart, pretty remarkable certainly to our eye, says that Chile, especially by virtue of your geography, or almost entirely by virtue of your geography, is one of the most risk-vulnerable countries in the world. By the ranking here, it's number 11. Qatar is number 173. The U.S. is 127. Chile is number 11, up there with Bangladesh. And look at the Philippines with its hurricane, its typhoon history. On the right-hand side, this comes back to one of the two summary arguments that we believe describe Chile's extraordinary comeback. A number of data sets reveal that when it comes to rule of law, fairness, effectiveness in how institutions operate, no special pleading, lots of exceptions, of course, abound in all countries, but looking at overall patterns, right-hand chart reveals that Chile, of 178 countries, North Korea, number 178, New Zealand, number 1, is number 13. So 13 out of 178 countries. It's a way of saying that the institutional values broadly defined, got to break those down, of course, in place, going back historically, are there and we believe vital for recovery. And then separately, we didn't do this, but the World Economic Forum has occasionally, annually I should say, asked experts in countries around the world
to appraise the leadership of the country in its readiness to help the country come back from significant setback or disaster. And on this rating, the United States is 29 out of 139, Venezuela 139, but Chile, again, a pretty good list to be among, is number 10, right up there with New Zealand, Sweden, Singapore. So by way of final summary, let me offer a couple images to drive this point home. This is somebody we've kind of forgotten about, but he cost the United States about $180 billion, 180 billion US dollars. This gentleman we put up here is Joseph Cassano, who ran AIG's financial products operation in London, and it was its guarantees, its insurance of large packages of subprime mortgages that when Lehman failed on September 15th, 2008, led AIG to fail 24 hours later. The cost of AIG's rescue, we didn't rescue Lehman, but the cost of rescuing AIG was over $180 billion. The record will confirm that the chief executive of AIG had been paying very little attention, i.e. exercising very little leadership over its operating unit, AIG Financial Products. Evidence, just to be a little bit colorful about this, when the chief executive of AIG was called before Congress to explain why the US taxpayer, two of them right here, had to pay $180 billion to rescue the company, he was asked about Joe Cassano and what happened. And in discussion, one of the US senators said, well, tell me, Mr. CEO, besides Joe Cassano, who else might have been at fault in AIG Financial Products, based in London, about 400 people working there. And the record public is that the chief executive, when pressed, could not name a second person working at AIG Financial Products, even though the risk that that unit was developing proved ultimately fatal for the country. Let's just say there was a lack of a certain kind of necessary leadership at AIG. I say that to drive the point home how fundamental the leadership of the chief executive, the president, and of course the cabinet here was for your recovery. And then, to make the institutional argument, we know those two buildings there, and the way history kind of unwound on September 11th, 2001, the north tower of the two is hit at 8:46 a.m. Only one tower is first hit. The gentleman I've got pictured up there with the megaphone, what we would call the bullhorn, is the chief risk officer for Morgan Stanley. And his name, Rich Rescorla. Rich Rescorla, with Morgan Stanley being in the South Tower, called the chief executive, gentleman of Morgan Stanley, a gentleman named Phil Purcell, and Rescorla said, hey boss, got an enormous problem. The North Tower has been hit. We've got 4,000 employees here in the South Tower. I'd like to get your guidance. Phil Purcell, the leader that he was, will tell me what you know, and then we'll talk about it. And Rescorla said the Port Authority, which is responsible at that time for the administration of the two buildings, has put out a statement, stay inside the South Tower. It's safer to be inside than to walk outside where lots of debris was coming from the North Tower. So Rescorla said to Phil Purcell, that's what they tell us. So Phil said, well, what do you think? And he said, we've got to get out of here. And Rich Rescorla, and here's the broader point now, issued an instruction a few minutes after 8:46 a.m., and almost 4,000 people who were high in the South Tower, which will be hit at 9:01 a.m., are now descending 40 or 50 stories, no elevators, of course, and they descended very orderly in a very smooth fashion for this reason. 1993, many of you recall, we had a what they called then kind of summed up, we had a truck bomb go off in the parking lot then underneath these towers. Rich Rescorla was the chief of
risk management at the company, 1993, and he says, I don't know what disaster's out there any more than you know what disaster is ahead for Chile, but he said, we've got to be ready for whatever might happen. And Rich Rescorla said, to the chagrin, the unhappiness of many employees, we're going to annually practice the evacuation of this building. And to a lot of bad humor and some hostility, all 4,000 employees for the last 8 years have been marched out in an annual drill, creating an institutional understanding that when there's an order given to evacuate, practice or otherwise, you really had to think about that and maybe go with it. And in fact, at the time, if you did not participate, before 9/11, if you did not participate in the drill that Rescorla ran annually, you may be at risk for your job. This was backed up by the top leadership of the company. Main point is this: AIG Financial Products fails, enormously costly to you, to us. The economic collapse after September 2008 affected everybody. The lack of leadership, partly responsible for that. Rich Rescorla, Phil Purcell, two people at the top of this company, evacuated all 4,000 people except for 6. Rich Rescorla actually went back in to make certain everybody was out. He was inside at 9:01 a.m. that morning. It did not come out. But arguably, it was not so much what he did or did not do that morning, though it was very important. Key advice to Phil Purcell was rendered. It's what he had done for the last 8 years in building institutional values that made the difference. So, summary, we're going to get off stage now and turn it over to our others here on stage. Chile's subtitle of our book, Chile's Extraordinary Comeback from Disaster. It didn't just happen, it is extraordinary. And what went into it? Country leadership and institutional values. And Erwan and I are going to stop on that point by really just simply thanking you in 2 ways. Number one, for coming this evening, for inviting us to come down to be part of this. But above all, for sure, thank you on behalf of a lot of people in other countries who we hope are going to be better off in thinking about risk management, leadership, and institutional values when it really makes a difference. And the people here, and I see a few people here in the front couple rows, did make that difference. So help me say that by way of closing with a round of applause for our thank you to you. Agradecemos a los profesores Michael Usim y Erwan Michel-Kerjan por su exposición. A continuación, dejaremos con ustedes al secretario general de la Organización de Estados Americanos, don José Miguel Insulza. Muchas gracias por esta oportunidad, estimado amigo Sebastián Piñera, Felipe Larraín, profesores Usim y Michel-Kerjan, ex miembros del gabinete de Sebastián Piñera, que varios de ellos están aquí con nosotros esta vez, y algunos de los protagonistas de este libro. Se parecen bastante a las fotografías que aparecen en el libro. Quiero en primer lugar, además, recordar que con Rodrigo Pérez hablamos varias veces del tema de la reconstrucción, y él tenía casi, presidente, una obsesión con que se reconocieran todas las cosas que habían ocurrido, y realmente parece que su deseo ha sido cumplido. Yo en realidad no estaba en Chile para el terremoto del 27 de febrero, y voy a contar 2 anécdotas sobre esto. No estaba aquí gracias a Sebastián Piñera, porque tenía que venir a fin de mes, tenía unos contratos que firmar y otras cosas, pero él me llamó por teléfono por ahí por el 14 de febrero, y me dijo que quería que yo viniera luego porque ya le estaban preguntando demasiado si me iba a apoyar para mi reelección en la OEA o no, y quería hacerlo pronto. Me dijo, tal vez puedas venir en un par de semanas más, en unos 10 días más, una cosa así. Y yo estaba en una tormenta de nieve
Es decir, estaba en Miami tratando de llegar a Washington de una tormenta de nieve, que no se iba a dar, cosa que no iba a ocurrir, y le dije, ¿qué le parece mañana en la mañana? Cosa que lo sorprendió, pero efectivamente me recibió, vine, hice todo lo que tenía que hacer y no volví a Chile el 26 de febrero, cuando tenía que venir. La segunda historia es que, en realidad, por lo tanto, la impresión mía, que ciertamente se acentuó con los días cuando vine a Chile, de la tragedia, de la magnitud de la tragedia que había ocurrido, pero yo tengo más grabado esto que también sale en la fotografía, que no es del terremoto, es del 11 de marzo. Yo estaba ahí, sí estaba en el salón de honor del Congreso, cuando el presidente saludaba a todos los invitados y llegaba a darme la mano a mí en ese momento y empezó a temblar la tierra de una manera brutal. Fue el segundo sacudo, no hubo tres, no, pero el segundo fue el peor. Debo decir que me dio la mano con gran aplomo y después se volvió hacia su tribuna, seguido por varios de sus colegas, de sus equipos que están aquí. Y en realidad fue muy impresionante. Yo creo que, y lo digo esto porque esto fue una tragedia o un problema grave que duró varios días. Duró varios días porque a uno, entre las cosas que entiende, creo que tiene que haber réplicas, pero no tantas réplicas y tan fuertes en tan pocos días. Entonces, el estado de ánimo no era demasiado bueno cuando uno hablaba con la gente. Recuerdo que el presidente tuvo que salir del almuerzo que le daba a algunos de los jefes de Estado, tuvo que salir muy rápido, porque estos sacudones que habían realmente sido muy graves en el Congreso, habían sido más graves en la zona de Rancagua y había problemas ahí también. Entonces se vivió una situación muy compleja, muy difícil, lo primero que quiero decir. Y ciertamente, bueno, el presidente Piñera va a contestar las preguntas que se le han hecho, pero ciertamente no es una buena forma de iniciar un gobierno, porque además la gente de este país es un poco supersticiosa, entonces. Y la verdad es que yo debo reconocer, con todo, que lo que se hizo en ese periodo fue muy importante. Yo creo que fueron tres factores fundamentalmente. Hay dos que están aquí en el libro muy temprano, ¿no? Y voy a permitir de citarlo. Después de citar el tema del liderazgo, dicen los autores, Chile's comeback was in keeping with the country's deeply rooted institutional values that have placed exceptional emphasis on the effectiveness and fairness of the state. Creo que ese es un factor muy central, o sea, hay una fuerza institucional en este país que hay que reconocer, y lo quiero reiterar porque eso ha estado un poco en duda en los últimos días, como lo sabemos. Y ciertamente es cuando ocurren cosas como esta que se reconoce que las instituciones que hemos construido en este país, más allá de uno u otro lado político donde esté inclinado el espectro en ese momento, son instituciones sólidas. Son ministerios que funcionan. Es bien impresionante ver algunos de los ejemplos que se ponen aquí de tragedias similares, cómo esos países pagaron el costo enorme de carecer totalmente de instituciones que pudieran iniciar el proceso de reconstrucción. Bueno, y en tercer lugar está que los chilenos, ¿no? Chilenos y chilenas, que somos educados desde niños en la historia de los terremotos. No nos pasa un poco que no nos pillan desprevenidos porque todos sabemos que viene pronto otro. En los últimos años han habido cantidad de catástrofes de este tipo casi con regularidad. Y eso ciertamente crea un hábito y una capacidad de reaccionar que es muy poco, que ocurre muy poco en otras partes. Se ha hablado, por ejemplo, del terremoto de Haití. Y claro, en Haití efectivamente hay una falla grande ahí que pasa por Puerto Príncipe, por lo tanto, eso era de esperarse, pero no ocurría hacía más de 100 años. Creo que había ocurrido alguna vez, si es que durante la vida independiente de Haití. El terremoto se produjo a una hora más favorable, se produjo durante el día. Pero la gente escapó hacia el interior de sus casas. No tenían absolutamente ninguna educación respecto de qué es lo que se hace en caso de un terremoto. Y eso provocó aumentó el número de muertos mucho más, por cierto, muchísimo más.
nosotros yo creo que somos con todo, y me alegro que se haya haber visto las cifras que se nos han dado ahí, un país que realmente sabe de terremotos. No tenemos más, ese es el récord mundial que tenemos, no sé si tendremos algún otro, pero en materia de terremotos sí tenemos el récord mundial. Tenemos el más grande que se ha producido y el quinto lugar con este que estamos conociendo ahora, que era cuarto cuando ocurrió, entre paréntesis, el de Japón lo sobrepasó a poco tiempo después. ¿Qué quiero decir aquí? Que creo que tenemos que reconocer en este país, primero, ciertamente una condición de liderazgo. Yo he visto, aquí no voy a mencionar países, tengo que ser discreto en esto, he visto líderes que se ven tremendamente golpeados por una catástrofe y no saben cómo reaccionar en los días siguientes. Es muy difícil reaccionar en los días siguientes. Hay una cierta desmoralización en general en el país. Nadie sabe cuándo va a terminar esto. El terremoto ocurrió por lo demás en un día muy ingrato, terminaba el verano. Todos sabemos que parte importante de las víctimas ocurrieron aquella noche precisamente por el tsunami, y no voy a entrar en ese tema discutido, pero ciertamente era un mal momento. Y por ahí yo estoy convencido que en la política a la gente lo que le preguntan es cómo va a reaccionar en un momento difícil, no cómo va a estar, o sea, la madera se ve cuando hay un problema complejo que salvar. Y yo creo que en eso no podemos tener discusión. O sea, es un gobierno que funcionó, que hizo las cosas, apoyándose en el respaldo que tenía, por cierto, en la población para hacerlo. Creo que es una cierta ventaja estar comenzando, apoyándose también en el conocimiento de los chilenos sobre estos temas, y por último, apoyándose en la capacidad institucional que el país tiene. Al decir esto, yo quiero solamente decir que las comparaciones nunca son demasiado buenas en este sentido. No solamente, es verdad, este es un país de un nivel de desarrollo mayor que otros, pero también con una experiencia mayor que otros. El terremoto de Haití tuvo, creo que, 2 grados menos que 1,5 grados menos que el de Chile, algo así. Pero ustedes vieron la tabla que se ha presentado aquí. La escala de Richter es una escala logarítmica. Entre un 4,5 y un 4,6 hay mucho menos distancia que entre un 7,8 y un 7,9. Por lo tanto, cuando hablamos de un par de grados más, estamos hablando de una catástrofe mucho más inmensa. Y basta ver algunas fotografías que yo tengo ahí de la presentación y del libro, de cómo se movían las cosas. Enseguida hay en este país también una condición poco conocida, y es que muchos de los terremotos, hemos avanzado tanto en la materia de construcción antisísmica, que existe un cierto terremoto, una imagen falsa del terremoto. Las casas no se caen, en muchos casos, pero se cae todo lo que estaba adentro. O quedan inutilizadas, o no, pero parecen estar en pie. Pero cuando uno entra a las casas, la gente, incluso los sectores medios, ha perdido gran parte de las cosas que poseía dentro de la casa. Pero es más difícil convencerlo que eso también es un daño. Es un daño central. O sea, el terremoto no se mide en sus efectos solamente por la cantidad de casas que se cayeron. Se mide por la cantidad de instalaciones que quedaron defectuosas, pero que a pesar de todo resistieron el efecto del sismo, o sea, no se le cayeron en la cabeza a la gente. Todas esas dificultades creo que se enfrentaba un país asustado, desmoralizado, pero al mismo tiempo, bueno, no se habían desplomado tantos edificios como se desploman en otras partes, y la gente la cantidad de víctimas fue una gran desgracia, pero mucho menor que la que ocurría en otros lugares, y por consiguiente yo parto de la base que si esta información hubiera estado disponible cuando esto ocurrió, probablemente la reacción habría sido mucho más fuerte. O sea, que ahí me digan que fue el 18% del Producto Geográfico Bruto es una gran cantidad. No percibida en ese momento, a mi juicio, no percibida en ese momento. En ese momento se veía como una emergencia que había que atender y enfrentar el trabajo de reconstrucción. Lo importante es que quien sabía que la gravedad que esto tenía, asumió como tarea el reconstruir el país, y como meta el que estuviera reconstruido dentro de un cierto tiempo.
Yo creo que eso en gran parte se logró, en gran parte, ¿no? Dejémonos no seamos demasiado simplistas, los daños se produjeron, las cosas malas ocurrieron, las destrucciones tuvieron lugar. Pero claro, la reconstrucción estuvo muy avanzada durante el tiempo que se realizó y creo que, considerando las obras y viviendas pendientes o inconclusas, gran parte del trabajo estaba hecho hacia fines del gobierno. Ahora, creo que esto arrojó aprendizajes necesarios. Hay grupos que fueron más vulnerables que otros. Si nosotros miramos las cifras, por ejemplo, las cifras de reconstrucción año a año, nos encontramos, por ejemplo, con que la reconstrucción de las viviendas anduvo mucho más lento que el resto. Claro, la mayor parte de las viviendas que se habían destruido eran viviendas rurales, no eran viviendas urbanas. El 70% de las viviendas o más eran viviendas rurales. La identificación de las víctimas es mucho más difícil. Es más difícil recopilar las estadísticas que están aquí, toma mucho más tiempo y por lo tanto es claro que algunas de las cosas son difíciles de cuantificar en el primer momento. Ciertamente también hay una cierta situación en la educación, en que como se ha visto ahí todos los niños estaban en clase, pero claro, llegaron hasta como el 90% por ahí, porque el problema fundamental es que cuando había que poner las cosas a andar rápido y mandar a los niños a la escuela, se envió todavía a los niños a la escuela y quedaron en situaciones de hacinamiento. O sea, la sala de clases que vimos ahí era ciertamente una sala de clases de emergencia. Hay temas también relacionados con la salud, no así con el transporte, no así con la construcción en general, y con la construcción yo diría que fue un poco más lenta también, la recuperación de la industria de la construcción, pero la salud se recuperó muy rápido, fue muy impresionante. Los hospitales estaban funcionando casi todos al poco tiempo. Entonces hay que hacer un estudio más importante, no para evaluar, porque yo creo que la evaluación francamente es muy positiva. Si a mí se me pregunta por dar un veredicto, yo digo que fue una recuperación muy positiva, pero todavía nos queda mucho por avanzar y todavía nos queda mucho por aprender. Creo que la ambición aquí es quedar en el número 1 en esos países y su preparación para resistir este tipo de catástrofes, porque las tenemos. Este país es un país muy vulnerable, muy riesgoso, no solamente por el movimiento de la tierra, sino por sus volcanes. Ahí está Chaitén, que todavía no está concluido, es un tema que todavía no está concluido. Es un país muy riesgoso por las inundaciones, las hemos tenido recién en Copiapó. Es un país muy riesgoso por las sequías. De pronto ya uno hablar de sequía en algunas regiones ya es hablar de una condición permanente, no hablar de una cosa que pasa cada cierto tiempo. Tenemos que avanzar mucho más en esto y los consejos, las recomendaciones que se dan en este libro son también muy valiosas. Casi todas ellas van por el lado de la prevención. ¿Cuánto podemos prever? Podemos prever, yo creo, de dos maneras. Nos podemos prever primero con planes adecuados de evacuación, de movilización de la gente, etcétera, etcétera. Creo que eso en general existe, la gente sabe cómo conducirse. Y también prever construyendo más y mejores defensas. Yo quiero aquí contar una historia de cuando yo recién era ministro del Interior. Recuerdo que la primera cosa que me tocó ir fue una gran inundación parecida a la de Copiapó, pero más al norte, cerca en la zona ya casi fronteriza con el Perú, en Arica. El famoso invierno boliviano se vino abajo y botó todos los puentes, botó diques, etcétera, botó una cantidad de cosas. Y yo llegué y la primera pregunta, bueno, ¿por qué no hacemos protecciones? Y un ingeniero que estaba ahí me dijo, ministro, esto pasa como cada 30 años. Y construir las defensas nos cuesta unos buenos cientos de millones de dólares. En cambio, reconstruir estos puentes nos va a costar unos 20 millones de dólares. ¿Valdrá la pena hacer el esfuerzo? Yo creo que hoy día se está demostrando cada vez más que vale la pena hacer el esfuerzo, que ese tipo de cálculos ya no los podemos hacer. Además, la población ya no los aceptaría de ninguna manera. Pero los riesgos son cada vez más inminentes y cada vez más fuertes y debemos que estar preparados para ellos. Y yo creo que hemos quedado muy preparados gracias a este esfuerzo, a este informe, claro, a este libro, pero sobre todo gracias al esfuerzo que hicimos. Yo creo que lo que tenemos que hacer con
27 de febrero es estudiar muy bien todas las cosas que se hicieron, de manera de prevenir todas aquellas que sea posible, alegrarnos de poder haber sacado el país adelante en esta forma y prepararnos también para eventos futuros que puedan dificultarnos, hacernos difícil la vida. Yo sé, presidente, que a usted le hizo difícil la vida este terremoto, pero bueno, pero salir adelante a veces es más importante en la vida que no tener problemas. Yo creo que esto es una cosa que vale la pena felicitarlo porque es un gran mérito. Muchas gracias. Agradecemos al secretario general de la Organización de Estados Americanos por su intervención. Y finalmente presentamos al expresidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique. Muy buenas tardes. Quiero comenzar agradeciéndoles a todos ustedes por su presencia, agradecer a Felipe por haber organizado esta presentación de este libro, a José Miguel Insulza por sus siempre sabias palabras y por supuesto a Michael y a Erwin, no solamente porque han escrito un libro que creo va a ser muy útil para Chile y otros países que tengamos o tengan que enfrentar desafíos, sino que también porque es un libro que habla muy bien del alma de Chile y muy bien del temple de los chilenos. Yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre qué significa el 27F y cuáles fueron nuestras experiencias, vivencias, decisiones, acciones, errores, logros y aprendizajes a partir de esa fecha que va a quedar para siempre grabada en nuestras memorias y en nuestros corazones. En primer lugar, significó una tragedia. Muertes, desaparecidos, dolor, sufrimientos y angustia para millones y millones de chilenos. Pero también fue algo que nos llenó de orgullo al poder ver la nobleza, el coraje, el heroísmo, la generosidad y la resiliencia de los chilenos. La resiliencia es un concepto físico que mide cuánto le toma a un cuerpo que ha sido golpeado recuperar su normalidad. Pero también es un concepto social que permite medir cuánto le toma o le cuesta a un país que ha sido duramente golpeado recuperar su normalidad. Y yo creo que Chile ha demostrado muchas veces a lo largo de su historia, y lo demostró una vez más durante el 27 de febrero del 2010 y en las semanas, meses y años que lo siguieron, que sin duda es un país resiliente. Pero también creo que el 27 de febrero ha sido y va a seguir siendo una fuente muy importante de lecciones y enseñanzas. Esa madrugada del 27 de febrero, hace poco más de 5 años atrás, todos la recordamos. La tierra se remeció bajo nuestros pies. El mar asoló nuestras costas. Y la tragedia y la adversidad golpearon con mucha fuerza a nuestro país. La verdad es que desde hacía mucho tiempo, los expertos dicen décadas, las fuerzas y las presiones de la naturaleza se estaban acumulando. Y más temprano que tarde, todos sabíamos que se iban a manifestar, igual como sabemos hoy día, que esta historia aún no ha terminado. Sabemos que las placas Nazca y Sudamericanas se están encontrando y acumulando presiones. De hecho, ese día, con un terremoto de grado 8,5,
el quinto más grave en la historia conocida de la humanidad en esa historia, y Chile en esto tiene un récord mundial. Tiene el primero, el más grave de todos, 9,7 en la escala Richter, el año 39 en Chillán, y tenía el quinto porque hoy día es el sexto, después del terremoto de Japón. Ese día se liberaron, para tener una idea, 500 veces más energía que la que liberó el terremoto que había golpeado a Haití 6 semanas antes. De hecho, según los informes de la NASA, esas fuerzas desplazaron la ciudad de Santiago en 11 pulgadas hacia el oeste y desplazaron el eje sobre el cual rota la Tierra en 3 pulgadas, cosa que hacían décadas que no había ocurrido. Esa madrugada, la zona central de nuestro país, y estoy hablando de las regiones de Valparaíso, Santiago, el Libertador Bernardo O'Higgins, el Maule, el Biobío y la Araucanía, donde viven 13 millones de chilenos, el 75% de nuestra población, fueron duramente golpeados por el terremoto y los maremotos que lo siguieron. Y he decidido nunca más usar la palabra tsunami. 551 compatriotas perdieron su vida durante esa madrugada. Muchos de ellos aún siguen desaparecidos. Ciudades tan importantes como Concepción, Talcahuano, Talca, Constitución, San Antonio, sufrieron graves de extraordinaria gravedad. Pueblos enteros, como Dichato, Iloca, Peyúgue, Curanipe, prácticamente desaparecieron. Recordar viene de la palabra recordis, volver a poner en el corazón. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. 220 comunas, 900 localidades, 13 millones de chilenos sintieron en carne propia los efectos de esa tragedia. Y hoy día recordamos no para quedarnos atrapados en el pasado, y ese es el propósito de este libro, sino que para aprender de ese pasado, sacar las lecciones y estar mejor preparados para enfrentar el futuro. Esa madrugada del 27 de febrero y los días, semanas y años que lo siguieron, mostró, como lo dije, la nobleza del alma de Chile y la fortaleza del carácter de nuestros compatriotas. Porque apenas la tierra dejó de remecerse bajo nuestros pies, apenas el mar se retiró de nuestras costas, apenas la oscuridad de la noche dio paso a los primeros rayos de luz de esa madrugada, los chilenos conocimos y hemos seguido conociendo las historias de cientos de héroes anónimos, que en ese minuto sublime en que enfrentaban la adversidad y el peligro, supieron tomar las decisiones correctas. Y muchos de ellos arriesgaron sus vidas, muchos de ellos perdieron sus vidas por salvar las vidas de otros compatriotas a quienes algunos de ellos ni siquiera conocían. Ahí estuvieron también nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, que durante semanas y meses reemplazaron el fusil por la pala para ayudar a recuperar a nuestro país de esa tragedia y a reconstruir lo que ese terremoto y maremoto habían destruido. Ahí estuvieron también organizaciones como los bomberos, Un Techo para Chile, Desafío Levantemos Chile, la Teletón, y recuerdo esa campaña que organizó Mario Kreuzberger, Chile ayuda a Chile. Y también recuerdo a un amigo que entonces era presidente de la Teletón y que lo dejó todo para dedicarse a colaborar con la reconstrucción. Ahí estuvieron miles y miles de voluntarios que llegaron en forma espontánea y demostrando que Chile es un país que especialmente cuando es golpeado por la adversidad sabe mostrar su generosidad, su solidaridad y lo mejor de sí mismo. Ese terremoto ocurrió y maremotos ocurrieron 12 días antes que tuviéramos nosotros la responsabilidad de inaugurar un nuevo gobierno. Recuerdo esa mañana del 27 de febrero como si fuera hoy día.
Yo estaba en la quinta región cuando desperté como tantos otros compatriotas por la fuerza de ese terremoto y maremoto. Las comunicaciones estaban totalmente cortadas, pero de inmediato muchos, quizás todos, intuimos que algo muy grave había pasado en nuestro país. Nos fuimos a Lonemi y de ahí inmediatamente nos desplazamos junto al que iba a ser el futuro ministro del Interior y gran amigo Rodrigo Ginspeter a la región del Biobío, del Maule, del Libertador. Estuvimos en Talcahuano, Concepción, Dichato, Iloca, Constitución, y vimos con nuestros propios ojos el dolor, los muertos, los desaparecidos, la angustia de las familias que buscaban a sus seres queridos, la destrucción que ese terremoto había causado. Incluso recuerdo que llegamos esa mañana del 27F a el edificio Alto Río y nos acercamos a sus ruinas porque no habían en ese momento ni carabineros ni bomberos, y pudimos escuchar con nuestros propios ojos y nuestros propios oídos y ver con nuestros propios ojos cómo las víctimas que estaban atrapados entre ese enjambre de fierros y escombros que el edificio derrumbado había generado pidiendo auxilio. Recuerdo que tuve la oportunidad de llamar al entonces ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, que estaba en Lonemi, para pedirle. E incluso recuerdo que pedimos que regresara ese equipo especializado de rescate que Chile había enviado a Haití. Recuerdo también que después de ese recorrido por algunas de las regiones afectadas, esa noche, como lo decía Felipe Larraín, citamos a lo que tal vez fue la primera reunión oficial del futuro gabinete. Y lo que pedimos fueron tres cosas a los futuros ministros. Primero, queríamos tener un diagnóstico lo antes posible. Y por eso les pedimos salgan a recorrer las regiones, hablen con las autoridades, hablen con la gente, porque necesitamos un diagnóstico. Porque sin duda el terremoto no estaba en los planes de nuestro gobierno. Y sabíamos que esos planes tenían que o cambiar y dejar de lado nuestras metas para asumir este nuevo desafío, o agrandarse para incorporar este nuevo desafío dentro de nuestros compromisos con Chile, que fue lo que finalmente decidimos hacer. Y también les pedimos que esbozaran desde ya un plan de acción, porque no teníamos tiempo que perder. Y sabíamos, por la literatura y las experiencias de otros países, especialmente, por ejemplo, en Katrina, donde se perdieron semanas y meses, en que por no tener un diagnóstico no había un plan de acción, y que eso fue extraordinariamente costoso, y como país no podíamos pagar ese costo ni cometer ese error. La decisión de mantener el programa de gobierno y asumir el desafío de la reconstrucción fue una decisión difícil, la discutimos mucho, pero finalmente la adoptamos. Porque la verdad es que el diagnóstico llegó muy pronto. Tal vez ustedes no se acuerdan, pero el 3 de marzo tuvimos una segunda reunión para hacer ese diagnóstico. Y ya sabíamos que más de 500 chilenos habían perdido sus vidas. Ya sabíamos que 370.000 viviendas habían sido destruidas o gravemente dañadas, de las cuales por lo menos 220.000 iban a ser responsabilidad del Estado, la reconstrucción, porque pertenecían a familias vulnerables. Ya sabíamos que 4.000 escuelas, una de cada 3, había sido destruida o gravemente dañada, y que 1.250.000 niños o jóvenes chilenos no podían reiniciar en marzo su año escolar simplemente porque sus escuelas o estaban destruidas o estaban profundamente dañadas. Sabíamos que decenas de hospitales, cientos de consultorios, más de 3.000 obras de infraestructura. Y recuerdo a Hernández Olmiñac, que tenía que asumir esa transición desde la belleza de la academia, decano de la Escuela de Ingeniería, hacia, ¿cierto?, la rudeza de enfrentar el desafío de la reconstrucción. En la región del Maule llegó, recuerdo al ministro Jaime Mañalich, con los ojos desorbitados a decirme: presidente, vamos a tener una tragedia sanitaria,
porque en la región del Maule, donde vive más de 1 millón de chilenos, simplemente no hay hospitales. Se cayó el de Talca, el de Curicó, el de Linares, el de Parral, el de Constitución. Podría recordar tantas vivencias, pero cuando hacíamos el balance y veíamos, ¿cierto?, que decenas, centenas de puertos, aeropuertos, aeródromos, embalses, obras de regadío. Recuerdo a José Antonio Galilea y una conversación que tuve con el entonces presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, en que nos decían simplemente, esto pone en riesgo la temporada agrícola porque no va a haber riego durante la primavera. Además de eso, decenas de edificios públicos, 298 puentes, cientos, tal vez miles de kilómetros y caminos destruidos, iglesias, obras patrimoniales y culturales, cárceles, instalaciones militares. Nunca me voy a olvidar de lo que vimos con nuestros propios ojos cuando recorrimos la base naval de Talcahuano, que había sido arrasada por las olas, ¿cierto?, del maremoto. Y al mismo tiempo, lo que ocurría con el aparato productivo, con las pymes, con el comercio, con las empresas. En Concepción nos dimos cuenta que Chile estaba cortado en dos. No solamente en Concepción, se había caído los únicos 2 puentes que unen o cruzan el Biobío y que unen a San Pedro de la Paz con Concepción, el puente Juan Pablo II y el puente Yacolén. Y en consecuencia, vimos de inmediato que la reconstrucción iba a ser una tarea gigantesca y que iba a exigir lo mejor de todos nosotros, no solamente del gobierno. A poco andar hicimos el cálculo, el primer cálculo con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, 30.000 millones de dólares. Recuerdo que en ese instante muchas de estas cifras se ponían en duda. Resultó ser casi exacto ese cálculo. No todo era responsabilidad del sector público. Una parte lo asumieron las compañías de seguro, una parte lo asumió el sector público y del orden de 9.000 a 10.000 millones de dólares fue lo que estimábamos iba a ser la carga que correspondía al Estado para aportar a este esfuerzo de la reconstrucción. El ministro o el exministro Felipe Larraín ya nos contó de los temas del financiamiento, porque la meta era financiar en forma seria y responsable el esfuerzo de la reconstrucción, sin comprometer el crecimiento y sin renunciar a la meta de recuperar los equilibrios fiscales. Y él contó cómo se hizo. Sabíamos que no había nada comparable. Sabíamos que Katrina, el más grande desde el punto de vista de destrucción, fenómeno de naturaleza en Estados Unidos, representaba menos del 1% del PIB. Aquí estábamos hablando de 20 veces más. Después supimos que Japón era como el 4% del PIB. Ocurrió después. Y en consecuencia, como gobierno, tuvimos que tomar una gran decisión. Y aquí quiero por un momento reconocer, agradecer el compromiso, el trabajo, la dedicación, la entrega que mostraron muchos ministros, jefes de servicio, autoridades de gobierno, intendentes, gobernadores y también muchas organizaciones del sector privado. Las Fuerzas Armadas y de Orden, como decía anteriormente, Techo para Chile, Teletón, Desafío Levantemos Chile, miles de voluntarios. Pero no puedo dejar de mencionar el aporte que hicieron en esos momentos cruciales. Y ustedes tal vez se acordarán que el día 11 de marzo del 2010, como lo recordaba José Miguel, cuando estábamos a puertas en Valparaíso de la ceremonia de inauguración del nuevo gobierno, hubo 2 que en cualquier parte del mundo se llamarían terremotos. Estaban sobre el grado 6 de la escala Richter. Lo que pasa es que en Chile tenemos un estándar distinto, porque somos un país tan acostumbrado a los sismos y a los terremotos. Yo les voy a contar una anécdota que está grabada. La reacción de los jefes de Estado que estaban dentro de esa sala del Congreso Nacional en Valparaíso. Algunos mantuvieron la dignidad y estoicamente resistieron el terror y el pánico que significaba ver esas lámparas de cristal que se balanceaban en el edificio de la Moneda y los anuncios de que podía venir un maremoto. Otros arrancaron, como niños chicos. Yo, ¿cierto?, a cada uno de ellos les he enviado en forma privada un testimonio gráfico de la actitud que tuvieron cuando fueron enfrentados también a la adversidad. Y recuerdo que cuando estábamos iniciando el almuerzo tradicional que se da en Cerro Castillo para los jefes de Estado, yo
tuve que pedirle a todos ellos disculpas porque me habían informado que el desastre que había en ese instante en la región del Libertador y la región del Maule era mucho mayor de lo que habíamos percibido los que estábamos, ¿cierto?, en la región de Valparaíso, y le pedí al ministro de Relaciones Exteriores y a mi mujer Cecilia que hicieran como anfitriones y partimos a recorrer las regiones afectadas. Aquí quiero agradecer a Rodrigo Finspeter, a Felipe Larraín, a Cristian Larroulé, que componían, ¿cierto?, el equipo más central de gobierno junto a Ena von Baer, pero muy especialmente a Jaime Mañalich, a Magdalena Mate, a Hernández Solmiñac, a Rodrigo Pérez, a Felipe Cast, a Joaquín Lavín, a Juan Andrés Fontaine, a Claudio Sivach, que ha sido gran promotor de este libro y que jugó un rol central, y a muchos más, porque nunca voy a olvidar la forma en que reaccionaron y cómo, ¿cierto?, dejaron todo de lado para cumplir con su deber. ¿Cómo planificamos la reconstrucción? Desde el primer instante, y esto lo dimos a conocer el día 10 de marzo del año 2010, antes de asumir, dijimos que íbamos a planificar la reconstrucción en 3 etapas de muy distinta naturaleza, pero que se iniciaron las 3 en forma simultánea. La emergencia inmediata, 30 días. La emergencia del invierno, 4 meses. Y la reconstrucción propiamente tal, y nos comprometimos con 4 años. No puedo dejar de mencionar a los intendentes, y especialmente de las zonas más afectadas como Jacqueline Van Rieselberghe, Rodrigo Galilea, Rodrigo Pérez, Fernando Echeverría, Raúl Celis, Andrés Molina, que les tocó asumir como representantes del presidente en cada una de esas regiones un liderazgo muy importante. La emergencia inmediata la planificamos desde el primer momento en 30 días. ¿En qué consistía? Seguir buscando a los desaparecidos. Recordemos que el gobierno anterior le tocó enfrentar los primeros 10 días post-terremoto. Enterrar a los muertos, auxiliar a los heridos, apoyar a los damnificados, coordinar los apoyos que se requerían, reponer los servicios de salud que habían sido gravemente alterados, reponer servicios básicos como agua y luz que también estaban interrumpidos, restablecer los abastecimientos básicos, agua, alimentos, medicamentos, restablecer el orden público que en algunas ciudades había sido brutalmente resquebrajado por vándalos, ¿cierto?, y todo tipo de desmanes. Restablecer también la conectividad de nuestro país que había quedado interrumpida. Chile es un país que es vulnerable porque tiene básicamente una columna vertebral que había sido interrumpida en muchas partes. Y por sobre todo también el desafío de normalizar la vida diaria de las personas y de la economía chilena, la marcha del aparato productivo, la mantención de los empleos. Esa emergencia inmediata terminó 30 días después cuando decidimos levantar todos los estados de excepción que se habían establecido para las regiones más afectadas. Y continuamos porque ya se había iniciado la emergencia del invierno. Y aquí recuerdo la cara de angustia del ministro Joaquín Lavín, cuando decía: presidente, tal vez vamos a tener que pensar en suspender el año escolar para 1.250.000 niños. Yo le decía: por ningún motivo. No solamente eso, no lo vamos a hacer, pero tampoco nos vamos a dar plazo porque la urgencia, actuar con ese sentido de urgencia era de vital importancia. Cuando le dije que tenía 45 días, ¿cierto?, yo pensé que iba a renunciar. Y le dije: mire, ministro, usted no está solo en este desafío. Están con usted el gobierno, el presidente, todos los organismos públicos y yo creo que todos los chilenos. Y recuerdo que le pedí un plan para hacer eso en 45 días y le dije que yo iba a colaborar. Llamé a los comandantes en jefe del Ejército y de Carabineros para pedirles que nos prestaran establecimientos militares o establecimientos de las fuerzas de orden para que pudieran servir como escuelas improvisadas, además del esfuerzo que estaba haciendo en esta materia Teletón, que hizo un esfuerzo enorme por ayudar a traer escuelas, ¿cierto?, de emergencia de múltiple naturaleza. La cara que puso el ministro Mañalich cuando se dio cuenta que iba a tener que enfrentar una catástrofe sanitaria, y planteamos
que podíamos pedirle ayuda a las Fuerzas Armadas para que prestaran hospitales de campaña. Lo mismo hicimos con Estados Unidos, con Argentina, con Perú, con los países, porque muchas veces la ayuda que llega de los países amigos no es la que el país necesita. Es muy importante saber pedir, y con énfasis, lo que uno sí necesita, y no que lo llenen de cosas que finalmente muchas veces, en lugar de ayuda, a veces estorban. Y recibimos la ayuda generosa de muchos países que nos prestaron en el campo de la salud, la infraestructura móvil que ellos tenían de emergencia para este tipo de situaciones. Recuerdo la cara de Hernández Olmiñac cuando me contó, tal vez usted no se acuerda, que habían 3.000 obras de infraestructura destruidas y dañadas y que ellas ponían en grave riesgo la conectividad, el abastecimiento y el normal desenvolvimiento del país. Y empezó una carrera contra el tiempo, porque nos recordaban, ¿cierto?, que estábamos ya en marzo y que en 3 meses más llegaba el invierno y junto al invierno el frío, las lluvias y las enfermedades. Viviendas de emergencia, escuelas de emergencia para 1.250.000 niños, consultorios de emergencia, conectividad, reparar las obras de riego y poner en marcha el aparato productivo. Y con el aporte de todos los chilenos, porque aquí yo quiero ser muy claro, esto fue una tarea que unió a los chilenos. Yo sé que hubo algunas discusiones, es legítimo, pero que unió a los chilenos y hubo una respuesta no solamente del gobierno, sino que de la sociedad civil, de muchas organizaciones. En 45 días, el 1.250.000 niños había reiniciado su año escolar. En 60 días se habían normalizado con criterios de emergencia los servicios de salud en todas las regiones afectadas. En 90 días se habían construido 75.000 viviendas de emergencia, de 6 por 3, 18 metros cuadrados, más que las que se habían construido en toda la historia anterior de nuestro país. En 100 días se había restablecido la conectividad y estaban funcionando con normalidad los puertos, los aeropuertos, las carreteras, los puentes, las obras de regadío, se habían recuperado los embalses que habían sido afectados. En 120 días nuestra economía de nuevo volvió a crecer. Después del bajón post-27F, en 120 días la economía nuevamente estaba creciendo y nos permitió ese año alcanzar una tasa de crecimiento del 5,8% y lograr crear más de 450.000 empleos. Y 4 años después, y lo digo con mucha responsabilidad, nuestras mejores estimaciones, y esto lo hacía Claudio Sivach todos los meses, y lo discutíamos a fondo, habíamos logrado reconstruir el 97% de lo que el terremoto y el maremoto había dañado, cifra que me alegró mucho verla confirmada por la actual presidenta Michelle Bachelet. Pero faltaba tal vez lo más difícil, la reconstrucción definitiva y mejor que lo que teníamos antes, porque esto fue una oportunidad para corregir errores, omisiones, irresponsabilidades y construir mejor lo que el terremoto y el maremoto habían destruido. 200.000 viviendas terminadas, 20.000 viviendas iniciadas, de las cuales 160.000 fueron en sitio propio. Habría sido mucho más fácil construir poblaciones. Es más rápido, las empresas se interesan más, pero la gente quería una cosa distinta y nosotros respetamos esa libertad y esa dignidad y la gente quería, la inmensa mayoría, que le reconstruían su casa donde mismo había vivido, donde estaban sus historias, sus familiares, sus cariños, sus recuerdos, sus compromisos. De hecho, se logró durante el gobierno anterior, por primera vez en mucho tiempo, que el déficit habitacional, tanto cualitativo como cuantitativo, disminuyera significativamente. 3.000 obras de infraestructura, que usted, Hernán, seguro tal vez las puede recordar una a una. Puertos, puentes, aeropuertos, embalses, obras de regadío, sistema de agua potable reconstruidos. 2.353 escuelas reconstruidas. Decenas de obras de mitigación en lugares donde el maremoto había causado estragos, como Talcahuano, Constitución, Dichato. 138 planes maestros para planificar y diferenciar los lugares de riesgo de los lugares seguros y que nos permitieron, ¿cierto?, modificar muchos planos reguladores. Pero además de eso había clara conciencia de que necesitábamos un nuevo sistema de alerta temprano y un nuevo sistema de protección civil. Porque nuestra naturaleza es hermosa, pero como recordaba José Miguel, es tremendamente indómita e inevitablemente nos muestra la historia que de repente desata sus fuerzas con una cierta virulencia y una capacidad de destrozo
que muchas veces no podemos ni siquiera imaginar. En Chile está el 25% de los volcanes activos del mundo. Somos parte de una falla geológica que se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Tenemos una geografía indómita, con una cordillera, ¿cierto?, majestuosa, pero a muy poca distancia de un océano Pacífico. Y además de eso, tenemos este problema, ¿cierto?, que es crónico del enfrentamiento o confrontación de las placas de Nazca y la placa sudamericana. De hecho, Chile tiene una larga historia en terremotos. La conocieron los españoles y antes que ellos los araucanos, que le daban un sentido místico a los terremotos. 1552, 1570, 1906 en Valparaíso, 1939 en Chillán, 1960 en Valdivia, 1985 en Santiago, 2010, y los que hemos conocido, ¿cierto?, también en el norte y en Aysén. Lo cierto es que nadie puede asegurar que las fuerzas de la adversidad no van a volver a golpearnos. Pero sí tenemos la obligación de asegurar que cuando ello vuelva a ocurrir, vamos a estar mucho mejor preparados que lo que estábamos el 27 de febrero. Por eso se montó un nuevo sistema de alerta temprana, con una coordinación muy estrecha con las radios, con los canales de televisión, con las compañías de teléfono, con las autoridades. Establecimos un programa de educación de la población, estableciendo un mapa de los lugares de riesgo y los lugares seguros, las vías de evacuación. De hecho, casi 5 millones de chilenos han participado en ejercicios de evacuación después del 27F, particularmente en el norte, porque todos los expertos dicen que es la zona más vulnerable desde el punto de vista de nuevos terremotos, que ojalá Dios no nos los mande. Y además un sistema de protección civil a través de un proyecto de ley, pero mientras se tramitaba el proyecto de ley, se hizo un esfuerzo muy grande por fortalecer la ONEMI. Ese proyecto de ley incorpora cosas que no estaban incorporadas, las Fuerzas Armadas de orden, bomberos y organizaciones de la sociedad civil, a la tarea, ¿cierto?, de un sistema de protección civil. Y yo quisiera también decir que la ONEMI se fortaleció enormemente. El presupuesto se aumentó. ¿No le gustó a usted esa noticia? Al ministro Larraín no le gustaba nunca cuando aumentaba el gasto. Pero creo que aumentó en cerca del 70%, y no solamente el presupuesto, los recursos materiales, los recursos humanos. Creo que 7 u 8 de las 15 direcciones regionales estaban en zonas que nosotros mismos declarábamos como vulnerables y hubo que trasladarlas. Pero además de eso, un esfuerzo muy grande, ¿cierto?, por prevenir, porque siempre prevenir es mejor que curar. Yo quisiera terminar estas palabras tratando podría compartir con ustedes tantas anécdotas, momentos de angustia, momentos de felicidad. Fue una experiencia inolvidable. Yo creo que nunca me ha tocado, nunca me va a tocar como presidente de Chile enfrentar un desafío de esa naturaleza. Eso y el tema de la búsqueda y rescate de los mineros quedan grabados para siempre en el alma y en el corazón de todos nosotros, de todos los chilenos. ¿Qué aprendimos? En primer lugar, que cuando hay una catástrofe, una tragedia, hay que actuar con un sentido de urgencia y con una voluntad inquebrantable. No hay un minuto que perder y las dudas, ¿cierto?, muchas veces no ayudan porque se requiere una voluntad inquebrantable de enfrentar y asumir los desafíos, los problemas que ese tipo de situaciones produce. Tener un buen diagnóstico para no actuar a ciegas. Elaborar un plan de acción con metas, con plazos, con costos, con recursos claros y al mismo tiempo con flexibilidad, porque la situación va cambiando y van surgiendo muchos imprevistos. Asignar las responsabilidades con meridiana claridad. ¿Qué se espera de cada uno de las personas que son parte? Y no agotarse, ¿cierto?, en esas discusiones eternas, ¿cierto?, sobre diagnósticos, sino que pasar lo antes posible a la acción, sabiendo que nunca vamos a tener la información perfecta. Por eso el esfuerzo de hacer el diagnóstico como primera etapa y en forma muy rápida es fundamental. Tener un control de gestión permanente y en el terreno. No quedarse en Santiago, ¿cierto?, sino que ir a ver qué está pasando. Hablar con la gente, con las autoridades, con las organizaciones sociales, con los líderes, con las personas, porque uno aprende una enormidad hablando con la gente. Pedir ayuda y pedirla en forma rápida y en forma clara. Yo recuerdo que dediqué muchos días, a partir del 11 de marzo y también antes, a llamar a presidentes amigos para pedirles ayuda que me entregaban, ¿cierto?, del comité de emergencia,
lo que el país necesitaba, entre ellos muchos hospitales de campaña, hospitales de emergencia y muchas, ¿cierto?, viviendas de emergencia que nos llegaron. Muchas de las viviendas de emergencia, la inmensa mayoría fue construida aquí en Chile, pero otras, ¿cierto?, llegaron desde países amigos. Incorporar la colaboración de todos y no excluir a nadie. Por eso incorporar a las Fuerzas Armadas. No solamente para que recuperaran el orden público, sino que nos ayudaran. Tenían la organización, el personal, la infraestructura, el equipamiento, la logística, la disciplina para poder enfrentar una situación de esa naturaleza. Y las fuerzas de orden. Y también otras instituciones de la sociedad civil. Y finalmente, insisto, ese sentido de urgencia y esa voluntad inquebrantable para no dejarse abatir. Y yo creo que el pueblo chileno, por supuesto que sintió el golpe, pero apenas tuvo la oportunidad, secó las lágrimas, arremangó las mangas y se puso manos a la obra. Yo estoy seguro que esta fue una prueba que nos puso Dios y la naturaleza. Yo también estoy convencido que Dios nos ayudó mucho y nunca nos pone una prueba sin saber que tenemos la capacidad de enfrentarla. Y por eso yo siento que, más allá de las discusiones que se produjeron en su momento, yo creo que Chile supo cumplir con el desafío y los chilenos supimos cumplir con nuestro deber. Muchas gracias. Queremos agradecer la intervención del expresidente Sebastián Piñera, la presencia y las intervenciones de los profesores Michael Usim y Erwan Mitchell-Kerjan, al secretario general de la Organización de Estados Americanos, don José Miguel Insulza, al director de Claves UC, y a todos ustedes les agradecemos su presencia y los invitamos a un vino honor a la salida de este salón de honor. Muchísimas gracias.